Entonces, un poco en el tema puntual, principalmente con este tema que a mí me interesa, a mí me tiene bastante absorbido hace tiempo, que es el tema soberanía digital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía? Primero, ¿qué es la soberanía? Esto, algún comentario hice hace un par de lunes, cuando fue el feriado por la conmemoración del fallecimiento de Güemes. Y la soberanía tiene que ver con quién manda en un territorio, ¿sí? Con quién detenta el poder en un determinado espacio, en un determinado lugar. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está pasando? En un mundo que está cada vez más globalizado, a veces es un poco, o cada vez es menos claro cuáles son los límites de esto. Hace un tiempito, ya ni me acuerdo cuántos meses, pero se cayó, esto lo pueden buscar fácilmente, la plataforma de Mercado Pago, ¿sí? Estuvo durante una buena cantidad de horas caída y la gente no podía hacer ninguna operación a través de la plataforma. Pero el problema no fue de Mercado Pago. El problema no fue de la propia plataforma. Lo que pasó fue que se había caído un servidor de Amazon en Estados Unidos y acá, en el conurbano, a 10.000 kilómetros de distancia, había comercios que no podían cobrar a clientes, que no podían hacer operaciones, que no podían transferir dinero. Una falla a 10.000 kilómetros de distancia te deja sin poder operar acá. Porque, en definitiva, tres empresas, Amazon, Microsoft y Google, todas yanquis, ¿sí?, manejan el 60% de la nube del mundo. Toda la vida digital, toda la infraestructura pasa por ese puñado de empresas. Pero ojo, son empresas yanquis, sí es cierto, tienen sedes o centros de operaciones en Estados Unidos, pero lo cierto es que las empresas, o muchas veces los servidores, ni siquiera están en Estados Unidos. Muchas veces terminan funcionando o en Irlanda, donde tienen exenciones impositivas, o en otros lugares que les permite, donde tienen mayor conectividad y mayores ventajas competitivas. Entonces, si para hacer cualquier operación acá en el conurbano terminamos dependiendo de empresas que están tan alejadas de acá, tan fuera de acá, la pregunta es, ¿quién termina mandando? ¿Quién termina utilizando o quién manda en realidad sobre tus datos? ¿Dónde se guardan o qué se hace con ellos? Claramente no somos ninguno de nosotros, pero ni siquiera termina siendo nuestros gobiernos. Lo mandan las empresas que lo tienen y la infraestructura. Y queda claro, o termina quedando claro, que plataformas de cobro como Mercado Pago, y nombro Mercado Pago no porque es la que puntualmente tuvo el problema, pero no por un tema puntual con esa plataforma, ni siquiera es la depositaria final de esos datos. Queda claro que se maneja desde otros lados y que termina respondiendo a leyes de otro país, ¿sí? Y esto es importante y lo quiero traer porque en definitiva termina siendo donde terminan alojados las empresas, donde terminan alojados los datos, pero sobre todo a quién le responden las empresas, ¿sí? Hace un tiempito que desde los dos, lo traigo porque esto funciona desde los dos extremos del arco ideológico político. Por un lado Elon Musk y por otro lado Grabois. Los dos plantean algo más o menos parecido. En un mundo donde estamos yendo a que las inteligencias artificiales dominen o se impongan o reemplacen al humano en determinados trabajos, el problema lo va a tener el propio capitalismo con la posibilidad del consumo.
¿Qué significa esto? Si hay menos fuentes de trabajo, menos personas trabajando, va a haber menos personas que consuman porque va a haber menos personas que tengan ingresos. ¿Sí? Esto la vez pasada lo hablaba con un amigo que él planteaba, o él me decía que había leído en algún lado, que cada vez va a haber más trabajo, pero menos fuentes de trabajo. O sea, más cosas para hacer, pero menos personas que lo hagan. Y en esto les voy a traer o les voy a comentar algo que terminó siendo revolucionario para las fuerzas de trabajo, ¿sí? En un momento, el capitalismo, hace más de 100 años, se dio cuenta que para poder sostenerse y poder sustentarse, me fui pero ahora vuelvo, quédense tranquilos, me fui pero ahora vuelvo, ¿sí? Sé a dónde quiero ir y ya voy a volver. Que Dios se apiade de nosotros. El capitalismo se dio cuenta que para poder ser sustentable necesitaba aumentar la base de consumidores. Esto creo que lo planteaba, si no me equivoco, Henry Ford, que decía que él necesitaba o él pretendía que sus trabajadores ganen bien, tengan tiempo libre para que puedan consumir los propios autos que producen. Porque si el trabajador no podía acceder a comprar el auto que estaba produciendo, los autos iban a ser un bien de lujo solo vendibles entre los ricos y eso iba a tener un techo bastante bajo. Ahora bien, entonces, el sistema entendió eso, que necesitaba una mayor cantidad de gente con ingresos y con tiempo para consumir. En un mundo donde se está viniendo con las inteligencias artificiales y con la desaparición, sobre todo, de determinados estamentos o determinados tipos de trabajo, perdón, el problema pasa a ser que aumenta la cantidad de gente sin ingresos o con ingresos demasiado bajos que no son suficientes para que consuma. Pero además sin tiempo para consumir. Y esto termina siendo el germen de la destrucción del propio sistema. Por eso retomo lo que traía y esto que planteaban tanto Elon Musk como Grabois, de la necesidad, es lo que plantean ellos, yo no estoy ni a favor ni en contra, solamente estoy siendo descriptivo. La necesidad de ir hacia un ingreso universal. Gente que a la gente se le asegure un ingreso solamente por existir y para estar en su casa consumiendo, utilizando, más allá de... Ambos lo plantean desde lugares distintos. Grabois desde un tema de dignidad humana y de asegurar determinadas condiciones de vida. Elon Musk lo plantea desde el lado de sostener el sistema, porque de vuelta, si no hay consumidores, no hay sistema. Ahora, esto trae un problema aparejado que es de dónde sale el dinero. ¿Sí? Y es acá donde vengo, sobre todo con el tema soberanía. ¿De dónde sale el dinero? ¿Por qué? Porque, como les mencioné, 3 empresas, Amazon, Microsoft y Google, hoy son las dueñas del 60% de la nube, del 60% de la información y del 60% de la infraestructura global. Ahora bien, esas empresas van a tributar en determinado lugar. Esas empresas generan una cierta cantidad de riqueza, por decirlo de alguna manera. O concentran una cierta cantidad de riqueza, para ser un poco más exactos. Y generan una determinada cantidad de recursos o concentran una determinada cantidad de recursos. ¿Se los va a poder grabar? Sí, se los va a poder grabar. ¿Van a tener que pagar impuestos? Sí, van a tener que pagar impuestos. Ahora, ese pago de impuestos va a tener una limitación, que es donde estén ubicadas geográficamente, por más que el servicio lo presten a nivel global. Y, en definitiva, van a terminar tributando en determinados países. Entonces, esto es un tema de soberanía, pero además es un tema de a quién se le puede llegar a terminar
asegurando ese ingreso. En el universo que plantea Elon Musk, entiendo que será para asegurar los ingresos de determinadas categorías de personas en determinados lugares del mundo, y bueno, el resto sobraremos o sobreviviremos como sea. Grabois lo plantea desde un lugar estatal. Tampoco queda demasiado claro de dónde sacarían los recursos, porque si no tenemos empresas a las cuales grabar, si va a ser simplemente con emisión, tampoco quedaría demasiado claro. Nada, ¿por qué es importante esto? ¿O por qué les traigo este tema? Porque en definitiva son estas empresas las que terminan manejando una gran parte de nuestra vida. Y con unas regulaciones que no terminan de quedar demasiado claro, ¿sí? O en definitiva, determinados gobiernos, algunos gobiernos terminan funcionando como si fueran el sheriff del mundo, y al resto nos toca simplemente acatar o simplemente ver hacia dónde vamos, ¿sí? O ver hacia dónde va y bueno, ver qué pasa. Y esto es importante también porque estas máquinas o estas inteligencias artificiales o estas infraestructuras terminan en muchos casos decidiendo por nosotros, decidiendo qué hacemos, qué vemos y moldeando nuestro mundo. Esto es un poco el tema que yo les comentaba en la editorial, ¿sí? Máxime teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, el procesamiento de currículums en empresas se hace principalmente con inteligencias artificiales. Hace poquito Amazon tuvo que tirar a la basura directamente un sistema completo porque bajaba la nota de los currículums de mujeres que aplicaban y analizaban esos currículums directamente tenía la inteligencia artificial, como había aprendido de mala manera como muchas veces funcionaba el acceso a determinados puestos, se terminó generando un sesgo de género, ¿sí? Terminó discriminando de alguna manera los currículums de mujeres. Algo parecido pasó con la tarjeta de Apple, que le terminó dando menos límite a mujeres en igualdad o con mismos ingresos que hombres. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque, de vuelta, 3 empresas terminan manejando el 60% de la infraestructura, el 60% de la nube, nuestros datos, pero sobre todo la toma de decisiones. Toma de decisiones en la cual ya no intervienen seres humanos, sino que intervienen las máquinas. ¿Y cómo interviene la máquina? Por lo que le sirve al dueño de turno, por la cosmovisión que tenga el dueño de turno, por el interés que tenga y sobre todo para maximizar sus ganancias, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque no pareciera que en el corto plazo esto se pueda frenar de alguna manera. Parece que solo nos tenemos que acostumbrar a sobrevivir, que nos tenemos que adaptar, que además parece que es nuestra obligación que no tuviéramos muchas más herramientas, y lamentablemente es con lo que nos terminamos encontrando. Bien, el escenario